En esta segunda parte de Iluminados por la Unción, quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Allí, Cristo está hablando de la parábola del sembrador. Y la palabra nos dice que si entendemos esta parábola, entenderíamos el reino. Entonces lo que tenemos que hacer es escudriñarla un poco. Tal vez para muchos siervos que me están escuchando o leyendo, esto sea historia vieja, pero confío en que cada vez que la revisemos, siempre el Espíritu Santo se complacerá en revelarnos algo más. En Mateo capítulo 13, verso 18, dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Escuchad y entended. Dice que el malo viene y le hace desastres en su entendimiento al que no entiende la palabra del reino. Pero al que sí la entiende, ni se le acerca. Eso dice. Ahora, aquí, si vos sabés algo de gramática, de letras, el sujeto o el tema central del diálogo es el entendimiento de la palabra del reino, no la siembra. Porque Dios usa siempre ejemplos físicos para hablar de principios espirituales. Por eso tenemos que aprender los principios para luego empezar a leer la Biblia. Pero resulta que a nosotros no nos entrenaron en eso. A nosotros solamente nos dijeron: lee la Biblia. Así, con esa expresión solemne y un poco como que venía de allá arriba hasta acá abajo. Lee la Biblia. La leímos. Cumplimos, obedecimos, la leímos. Pero no entendimos una pepa y los principios de Dios entonces se quedaron ocultos a nuestra visión por entonces humanista e intelectual. Después dice que el malo arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Yo quiero que vos notés que es fácil arrebatar algo de adentro tuyo sin sacarte a vos para ninguna parte. Pero cuando hablamos de arrebatar a la iglesia, entonces la mandamos al cielo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es bastante frecuente que aquellos que han andado en drogadependencia te cuenten, cuando salieron de eso, que cuando estaban muy pasados de droga, ellos, sin saber absolutamente nada de esto, lo llamaban estar arrebatados. Y no se iban a ninguna parte, sino que se quedaban donde estaban, atosigados, en este caso, de estupefacientes. Porque, te aviso, estar arrebatado es estar plenamente consciente, pero en otra dimensión. Y estar también, al mismo tiempo, consciente de otra dimensión. Estar arrebatados, en todo caso, es estar tomados en otra dimensión. Y un añadido. Porque dice que el malo viene y arrebata lo que fue sembrado en tu corazón. Entonces eso nos deja en evidencia que el malo puede, si se lo propone, llegar hasta el interior del corazón del creyente. Por eso es que encontramos cristianos con un nivel cero de profundidad. Por
por no haber entendido la palabra del reino, el malo ha venido y les ha arrebatado de sus corazones lo que había sido sembrado. Y por eso ahora andan con una profundidad cero y nadando apenas en la superficie. Y como carece de profundidad de sí mismo, no prevalece y es engañado por la situación. Claro, eso no quiere decir que preside en las riquezas, sino que es engañado por lo que las riquezas del mundo prometen. El que ha entendido la palabra del reino es profundo, entiende y jamás es engañado por las riquezas del mundo. Mucho cuidado, No estoy hablando de Dios, estoy hablando de la palabra del reino. Es el fundamento del creyente. Y esto no es teología. No hay nuevo evangelio. ¿Por qué? Porque no hay evangelio sin el reino. Porque las buenas nuevas, fíjate, es que el rey está reinando. Las buenas nuevas es que el rey esté reinando. Y que como él está reinando, vos sos libres, o somos libres, por eso se me escapó la S, de las garras del enemigo. O sea que es imposible predicar el evangelio sin que el reino esté establecido. Porque nos libra y libera. Y porque nos libra y libera es que ya no reina Satanás, sino Cristo. Él derramó su sangre en la cruz. Pero si esa sangre no era aceptada en el propiciatorio, nadie hubiera sido libre. Cuando él se sentó arriba y dijo, consumado es, el diablo perdió la batalla. ¿Por qué? Porque su sangre fue aceptada. Escúchame bien, No hay nuevo pacto sin derramamiento de sangre. No hay. No hay nuevo pacto sin derramamiento de sangre. ¿No es cierto? Ahora, yo me pregunto, ¿qué cosa te hace pensar que los evangelios en la Biblia pertenecen al Nuevo Testamento? Porque así te lo dijeron. Porque están detrás de una paginita inicial que dice Nuevo Testamento. Entonces ahí empiezan los... Pero si él no muere hasta el final de los evangelios, ¿cuándo muere Jesús? En el final de los evangelios. Entonces fíjate que hasta ese final no hay expiación de sangre ni nuevo pacto. Pero como a alguien le dio la gana de ponerlo allí, y nadie se atrevió a discutir la decisión por temor a ser declarado insujeto o algo parecido, entonces ahí está. Y eso es lo que hemos aprendido por años y años, como verdad irrebatible. Y créeme que es absolutamente rebatible con la misma palabra a la vista. Yo no voy a hacer una nueva doctrina de esto. No tengo ningún interés y créeme que incluso no es necesario en lo más mínimo. Pero lo cierto es que no hay nuevo pacto hasta que no se derrama la sangre. Y la sangre se derrama recién en el último capítulo de los Evangelios. Dice el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Claro, yo creo que te ha quedado más que claro que el tema, el asunto, es entender. Porque dice que el que entiende es el que produce.
Pero el que no entiende, lo poquito que tiene se lo lleva el diablo. Ahora escúchame. Ahora escucha, porque comienza a hablar un poquito más profundo todavía, ¿eh? Porque en el verso siguiente, el 24, él dice que les refirió otra parábola. Y yo quiero que no te confundas como una enorme mayoría se ha confundido. La gente cree que cuando dice que le dará otra parábola, hablará de otra cosa. Y no es así. Le va a decir exactamente lo mismo que le dijo, pero visto desde otra perspectiva. Porque les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y les sigue hablando de temas que ellos entienden. ¿Por qué? Y porque eran campesinos. Podían relacionarse con conceptos de la siembra y de la cosecha. Ellos sabían cómo sembrar, así que el Señor podía utilizar a la siembra para darles principios del reino. Del mismo modo en que hoy, cualquiera de nosotros busca ejemplos prácticos para que vos puedas entenderme de lo que estoy hablando. Y uno de los ejemplos que normalmente estamos usando, más de uno, son los de la informática. Disco rígido, Enter y todas esas cosas que manejamos medianamente, los que usamos equipos, ordenadores de computación o de informática. Porque cuanto mejor puedo expresar lo que estoy diciendo, creo, mejor se me entiende. Mientras mejor articulo, modulo o empleo buena dicción, mejor predicador puedo ser. Son formas específicas para procurar que alguien entienda un principio espiritual mediante la gramática natural, cosa que no es sencilla. Pero resulta que eso trasciende las leyes naturales y las domina. Estamos trayendo las leyes de nuestro reino que provienen de la esfera espiritual a la natural. Es decir, de la esfera alta y no de la nube. Nosotros nacimos de arriba, pero nadie se ha ido allá para nacer. Cristo dice, camina conmigo porque mis caminos son más altos, pero nosotros estamos pegaditos a la tierra. Está hablando de dimensiones. Está hablando de dimensiones, no de zonas geográficas. Está por encima de las nubes. Todos los días, fíjate, hay vuelos atmosféricos y vuelos fuera de la atmósfera, pero nadie ha visto una ciudad en las nubes. Porque la ciudad de Dios es la iglesia. Pero la iglesia no es el templo, es la iglesia. Verso 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Nota que la cizaña y el trigo están en el mismo campo. La cizaña y el trigo están en el mismo campo, en el campo de Dios. De manera que la cizaña no es necesariamente el mundo, como se ha enseñado por allí tantas veces, porque dice que el enemigo la sembró entre medio del trigo. Y el verso 26 añade, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Nota que nadie se había dado cuenta que la cizaña era cizaña, hasta que llegó el tiempo de madurez. Bueno, ese es el tiempo de ahora. Todo estaba muy bonito en la iglesia, hasta que llegó un ministerio profético
dijo 4 o 5 cosas y empezó a causar graves problemas a la organización, no a la iglesia, porque a la iglesia comenzó a moverle las neuronas y a despatarrarle las vacas sagradas que tenía en su interior. Porque lo que sucede es que te descubren asuntos que nunca habías visto antes. Porque la cizaña nadie sabe quién es hasta que no llega el tiempo de la siega. Y ahora es cuando está comenzando a haber separación en la iglesia, porque estamos en el tiempo de la siega. Entonces, mientras más nos acercamos al verdadero propósito de Dios, más se identifica la gente con Dios. Cada cual va pagando los precios que cree que quiere pagar. Por eso, mientras más cerca lleguemos de la presencia de Dios, más evidente se hace a dónde reina Dios. Vinieron entonces, verso 27, los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Ojo, dijo, en tu campo, o sea, en el campo de Dios. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Un enemigo ha hecho esto. Estamos hablando del campo de Dios. Un enemigo ha hecho esto. Un enemigo dentro del campo de Dios ha hecho eso. ¿Estás entendiendo, no? Una vez más, tengo que decirte que los enemigos están adentro. De afuera nada, ¿eh? Porque de afuera, está escrito, nada destruye la iglesia. ¿Está claro? Fíjate, te digo más, que en toda la historia bíblica, jamás el pueblo de Dios fue vencido por un enemigo que vino desde afuera. Siempre perdió lo que perdió de adentro para afuera. Es una tipología. Por eso Cristo dice que una casa dividida no prevalece. En el verso 29, Él les dijo no, al hecho de querer arrancar, ¿no? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto te está demostrando algo muy, pero muy claro, ¿eh? El trigo y la cizaña se parecen tanto y están tan cerca que podés equivocarte y arrancar lo bueno creyendo que es lo malo. Y mirá lo que le dice a continuación de esta advertencia en el verso 30. Les dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta, o sea, hay un determinado tiempo, el tiempo de la separación. Quiero decir que hay un tiempo donde separación en la iglesia no es pérdida, sino propósito de Dios. Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Me pregunto, te pregunto, ¿y eso habrá sido todo? No fue todo. Va a decirles otra parábola ahora sobre el mismo tema, para que entiendan de una buena vez. Eran medios maletas los que estaban escuchando, medios cabezones. Porque te reitero, las parábolas son relatos paralelos o subliminales sobre hechos ya preestablecidos, como este que él usa ahora del grano de mostaza. Verso 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas,
pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y luego dice, te lo explico otra vez, de otra manera. Es como una mujer con las 3 medidas de harina que empieza por una orillita pero lo leuda todo. Es decir que el reino de Dios, todo lo que toca, se lo traga. Y si tocamos la tierra, nos la tragamos también. La tierra como planeta. Y nos dice que el reino comienza siendo como una pequeña semilla de mostaza, pero termina siendo un mega árbol donde todos los pájaros vienen a buscar sombra. Leuda todo. Se mete en la política, se mete en las comunicaciones, se mete en todo. Por eso dice que, aunque se tarde un poco, el final será el escrito, y que es un reino indestructible, y que no será dejado a otro pueblo. Daniel lo dijo. Daniel lo dijo, que vio una piedra cortada sin manos. Cristo, que vino y destrozó la imagen. Humanismo, que la atacó en los pies cuando reinaba Roma, su primera venida, que comenzó a rodar por la tierra y está rodando, y la piedra se convierte en un monte, y la palabra monte es la palabra reino, que llenará toda la tierra y nunca más será demolido. Ellos no estaban satisfechos, como muchos de ustedes quizás tampoco hoy lo están. Entonces, le hicieron una pregunta, porque cuando uno no está satisfecho, uno pregunta. Gloria a Dios y te responden. Entonces en el verso 36 le dicen, Señor, tú me acabas de destrozar toda la escatología que me enseñaron. Así que explícame todo este asunto de la cizaña porque no lo entiendo. A mí me habían dicho que la cizaña era el mundo, y que nosotros nos íbamos, y que esto y que lo otro, así que explícame cómo es la verdad de todo esto. Entonces Jesús lo miró, seguramente se sonrió un poquito, ahí estoy novelizando, no lo vi, y le dijo en el verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. ¿Quién es entonces el que siembra la buena semilla en todo el mundo? Cristo. El campo es el mundo. ¿Cuál es el campo? El mundo. De tal manera amó Dios al... Sí, al mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Pregunto, ¿quiénes son los hijos del reino? La iglesia. Porque somos los hijos del reino de Dios, somos producto de sus leyes. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás, ¿no? Bueno, vamos a ver si es Satanás. El enemigo que la sembró es... ¿quién? El diablo. Entonces dice que el malo también tiene hijos, ¿no es cierto? Solo que hay un problema. Los espíritus no se procrean. Hay la misma cantidad de demonios en la tierra hoy que los que había en Génesis. No se han multiplicado, son la misma cantidad.
Entonces, ¿cómo puede ser que uno sea hijo del malo? De la misma manera que somos nosotros hijos de Dios, frutos de su mensaje. Frutos de su mensaje. Frutos de su mentalidad. Frutos de su influencia. Entonces tengo que comunicarte que dentro de la iglesia hay hijos del malo, porque andan comiendo cizaña y no verdad. Son fruto del engaño. Entonces, hay hijos de Dios y hay hijos del engaño. Verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así termina este siglo. Se arranca la cizaña, dice. Eso es lo que dice. ¿Alguien sabe cómo se arranca lo malo de la tierra? Se saca de raíz, sí señor, para que no retorne. Si querés sacar una maleza que te molesta, la sacás de raíz y no vuelve. Y observa con cuidado que lo que aquí te está diciendo es que al malo se lo arranca de la tierra. No dice que se arranque o se retire al bueno. ¿Me estás entendiendo? No te estoy cambiando la doctrina, te estoy cambiando la forma de ver la doctrina. La doctrina es la misma, no se modificó. Y prosigue. De manera que, como se arranca la cizaña, igual, de la misma forma, y se quema en el fuego, así va a ser en el fin de este siglo. Y ahora te lo voy a desglosar un poquito mejor. Y dice, enviará Cristo, que es el Hijo del Hombre, a sus ángeles. ¿Qué quiere decir con esto? Yo ya te lo enseñé esto, no sé si lo recordás. Quiere decir que, en principio, que los ángeles de Cristo no son los ángeles de Dios. Los ángeles de Cristo son sus ministros de fuego. Cristo envía sus mensajeros. Ya los está enviando. Y si vos querés, aunque te parezca arrogancia, para mí es certeza, yo soy nada más que uno de ellos. Pero no el único, ¿eh? Hay muchos más. Muchos más. Y luego dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. O sea que aquí te cambia la palabra cizaña por la de gente que hace tropezar a otra gente. Y fíjate que ahora no dijo que arranca la cizaña. Ahora dijo que saca de su reino a la gente que sirve de tropiezo. Y le agregó algo más, que también es base de otro estudio. Porque le agregó, dice, y a los que hacen iniquidad. A los que hacen iniquidad. Entonces, explica que la cizaña es gente que hace tropiezo y gente que hace iniquidad, o que se resisten al gobierno de Dios, no a un gobierno humano, al gobierno de Dios. O sea que lo que te está diciendo es que el fin de este tiempo, o en el fin de este tiempo, habrá una separación entre creyentes, hijos del reino, y gente que a lo mejor está en el mismo lugar, pero que son tropiezo
y hacen iniquidad. Yo te pregunto, no me pregunto porque yo ya sé la respuesta, pero te lo pregunto a vos. ¿A vos no te parece que en este tiempo se está produciendo exacta y puntualmente esa separación? Bueno, si te parece que sí, esto está comenzando. ¿A dónde te vas a ubicar para lo que viene? Y todo, fíjate, dentro de un compendio llamado Su Reino. Y el verso 42 dice que los echará en el horno de fuego. Fíjate que los saca de su reino y los manda al horno de fuego. Estoy leyendo la Biblia, ¿eh? No estoy inventando nada. Y concluye diciendo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después dice que entonces, después de la separación de la cizaña, entonces, la iglesia se convierte en gloriosa. Y entonces vienen las naciones y luego el juicio. Y luego, porque no debemos hacerle caso a los subtítulos que fueron puestos allí por viejos cabezones con ganas de confundirnos, dice que además, ¿qué quiere decir con además? ¿Qué quiere decir con además? Quiere decir que todavía no ha quedado satisfecho con su explicación y quiere darte otra más. Entonces dice, además, el reino de los cielos, porque acordate que está hablando del reino de los cielos y no el reino en los cielos. No es lo mismo, ¿eh? El reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Te pregunto, ¿qué era el campo? El mundo. O sea que Dios tiene un plan secreto en la tierra y Cristo lo encontró. Cristo lo encontró y después lo escondió porque la escritura legal de la tierra la tenía Satanás, porque Adán se la entregó. Entonces, escondió la revelación y fue a la cruz. Se despojó de sí mismo, se hizo en semejanza de hombre, fue a la cruz y compró el campo. ¿Cuál era el campo? El mundo. 2 veces tuya. 2 veces tuya. Como se la entregues otra vez a Satanás, yo mismo vengo y te arranco la cabeza. ¿Qué otra cosa? Era nuestra. La perdimos. Él vino, la rescató y nos la volvió a dar. Por eso la sangre cayó en el suelo y hubo terremotos. Y el sol se oscureció. Y todo tembló en gran manera. La sangre del Cristo redimió todo lo que tocó. Pero todavía no está satisfecho. Entonces continúa y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que está buscando buenas perlas, y cuando la encontró fue y vendió todo lo que tenía. Bueno, eso fue lo que hizo Cristo. Y la compró. O sea, fuiste comprado por un precio. Asimismo, dirá después, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Acordate que está hablando del reino de los cielos, que es la iglesia, y dice que ella recoge toda clase de peces.
o sea, gente. Porque Cristo les dice que si bien ahora son pescadores de peces, luego serán pescadores de gente. O sea, en la iglesia hay toda clase de gente. Y sigue diciendo, y una vez que está llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Vas entendiendo. Y tampoco se conforma con esto, porque ahora te lo explica con detalle. Dice que así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, que ya vimos que son los mensajeros, y apartarán, palabra en mano o palabra en boca, a los malos de entre los justos. ¿A quién apartan? Dice, a los malos. ¿Quiénes son los que se quedan paraditos allí donde estaban? Los justos. Entonces viene Mateo capítulo 24, verso 36, versículo clásico y conocido. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Has escuchado bien? Nadie sabe, solamente el Padre. Solamente el Padre. ¿No lo sabe el Hijo? ¿No lo saben los ángeles? ¿No lo sabe el Espíritu Santo? Solo lo sabe el Padre. Estamos bien, ¿no? Claro. Sí, me decís. ¿Y entonces de dónde sacaron su información los que fabrican mapas del fin del mundo? Ajá. Yo no te estoy hablando de profecías paganas. No, pues yo digo gente nuestra. ¿Y quién se los pudo haber revelado si el Espíritu lo desconoce? Si sale un cristiano, que vos decís que es cristiano, a decir, todo esto termina el día tal, del mes tal, del año tal, ¿lo vamos a dar por palabra de Dios? ¿Quién se lo reveló? La revelación viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ignora. Pero si el Padre lo quiere decir, se lo va a decir a todos, no a uno. Es neta interpretación o especulación de hombre, porque Cristo no te la puede dar porque no la sabe y el Espíritu tampoco lo está diciendo. Ponerle día y fecha a un acontecimiento que no tiene día y fecha es una tontería, es una soberana estupidez. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos lo creen. Verso 37, Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay un estudio que yo di hace muchísimo tiempo que se llama precisamente así, como en los días de Noé. Ahora ya no estamos hablando de una parábola. Ahora te está dando ejemplos con algo que ya sucedió. Te está mostrando que algo que va a pasar va a parecerse a algo que ya pasó. Te dice como en los días de Noé. Pues te está diciendo nadie sabe el día y la hora, pero será igualito a como pasó en los días de Noé. Más o menos llevado a un argentino básico, dice eso. Así va a pasar el día que Él venga. Ahora veamos. A esto ya lo enseñé, pero como siempre hay audiencia nueva, u olvidados, flojos de memoria, vale la pena repetirlo. Pregunto, ¿quiénes desaparecieron en los días de Noé? ¿Los justos o los malos? Los malos. Hermano, ¿qué me están diciendo? Eso no es lo que a mí me enseñaron. Bueno, ya lo sé. Por eso te lo vengo enseñando con la Biblia en la mano. ¿Qué te digo? Desde hace más de 15 años.
Porque dice el verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Quiénes estaban comiendo y bebiendo? ¿Noé o los impíos? Los impíos. Noé estaba en el arca trabajando horas extras, casándose y dándose en casamiento. ¿Quiénes? ¿Noé o los impíos? Los impíos. Hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿quién quedó afuera? ¿Noé o los impíos? Los impíos. Noé entró al arca. Y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Noé o los impíos? Los impíos. Hasta que el diluvio se los llevó a todos. ¿A todos quiénes? ¿Los que estaban con Noé o los impíos que estaban afuera? A los impíos que estaban afuera. Fíjate cómo termina. Así también, de la misma manera, igual que esto, será la venida del Hijo del Hombre. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El verso 40 dice, entonces, pregunto, ¿cuándo entonces? En el día de la venida de Cristo. Entonces, en el día de la venida de Cristo, dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Pregunto, ¿quién será tomado, el justo o el impío? Aquí estoy seguro, no me digan nada, les veo la carita. Estoy seguro que a más de uno se le viene la respuesta más que rápida. Al justo, el arrebatamiento. Olvídalo. Olvídalo. Va a ser necesario que retornes a tu tercer o cuarto nivel o grado de la escuela primaria y repases texto, contexto, sintaxis o hilación. Es elemental eso, ¿eh? Porque él está comparando el día que viene Cristo con el día de Noé. Te está diciendo que es aquí. Y te acaba de decir que Noé es protegido de la crisis llamada diluvio. Y que la gente que es impía es llevada por esa crisis llamada diluvio. Entonces, en aquel día, ¿qué día? El día en que Cristo regresa. ¿Qué día? El día idéntico al día de Noé. En ese día estarán dos en el campo y uno será tomado. Es igualito que en el día de Noé. Uno será tomado. ¿Cuál será tomado? Luego dice que habrá dos mujeres moliendo en el molino. Dos mujeres. Son dos iglesias. Porque la mujer de Proverbios 31 no es tu mujer, no es tu esposa, es la iglesia. Mujer en la Biblia siempre es iglesia. Y están moliendo en el molino, dice, y una será tomada y la otra será dejada. Velá, pues, porque nadie sabe cuándo viene. Claro, es Mateo. Y si Mateo se quedó dormido, tomó un poco más de vino de la cuenta, bueno, ¿querés que lo veamos en otro lugar? Vamos a verlos desde la óptica de Lucas. Lucas capítulo 17, verso 26. Ahí dice Luquitas, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Idéntico. O sea, entre Luquita y Mateito no hay diferencia. O sea que Dios está usando el pasado para predecir un futuro. Ese es el principio. El futuro no está en Apocalipsis, hermano. El futuro está en Génesis. Porque Dios no comienza por el principio. Comienza por el fin. Y retrocede a buscar quién lo manifiesta.
Dios no es un científico, no experimenta, Él sabe cuándo termina. Pero quien determina cuánto tiempo dura es el obediente. Es decir, que Dios sabe que va a tener una iglesia gloriosa. Lo que Dios todavía no sabe es si vos que me estás escuchando, vas a ser parte o no de esa iglesia gloriosa. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque siempre que la voluntad de Dios tropieza con la voluntad del hombre, allí aparece otro principio y Dios doblega la voluntad del hombre. Con esto quiero decirte que si te aprendes los principios, jamás te vas a enredar con las doctrinas de los hombres. Jamás. Así sean los que te tocan timbre los domingos a la mañana de tu casa, los que golpean tu puerta los domingos a la mañana de tu casa cuando vos todavía estás durmiendo porque aprovechás los domingos para dormir un ratito más y te despiertan ellos, así sean esos, o los muchachitos rubios que andan de a dos con las plaquitas identificatorias en su pecho, o alguno que otro de los que viene de visita a tu propio templo, de tu propia congregación y ocupa el púlpito de tu pastor, o incluso en la boca de tu pastor. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo, no? Doctrinas de hombres. 27, verso 27, Lucas 17. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Quiénes? Ya lo vimos, los impíos. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Nota cómo hace la diferencia entre los que comen y beben y los que entran. El que entra está entrando en el vaso preparado por Dios para protección de crisis. Los otros comen y beben al margen de eso. Eso es la iglesia gloriosa. Eso es el remanente santo. Esa es la manifestación de los hijos o huyos de Dios. Lo que hoy tratamos de edificar es libertad para la gente fiel y para el cautivo de la religión. El cautivo de la religión es representado por los animales que vienen al arca preparada por la gente que no fue engañada por falsas doctrinas. Presta atención, hace silencio, yo también lo hago para darte el tiempo. Espera que el Espíritu Santo te confirme o no esto que yo te digo. Si tenés al mismo Espíritu Santo que tenemos todos los creyentes, Él, con esa vocecita suave y gentil que vos ya bien conocés, te está diciendo, sí, hijo, eso es así. No como lo habíamos aprendido, así. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a construir el arca y mientras lo estamos haciendo, ahora, día tras día, el mundo se nos está riendo a carcajadas. Y una gran parte de lo que llamamos la iglesia también. Otra parte se enoja feo. Porque no tiene el menor sentido construir un arca donde jamás ha llovido. Eso le pasó a Noé. Viejo loco. Y como la gente anda más o menos cómoda con sus departamentos, sus automóviles y sus paraguas, no piensa que alguna vez vaya a llover. Porque después de todo le dijeron que si llegara a llover, va a venir rápidamente Cristo a rescatarlos. Pero nosotros seguimos martillando el arca, y cuando empiece a llover, a que no te imaginas a dónde va a acudir la gente. Al arca que estamos construyendo. No te quepa ninguna duda de eso. Y que conste que le estoy hablando, tengo certeza de estar hablándole a los que están martillando tachuelas y clavos. Y no a los que van a venir a golpear la puerta desde afuera, El arca es un grupo de gente entendida en el propósito de Dios. El arca tiene 3 medidas.
30 codos de alto. 30 es el número de la estatura del varón perfecto. 30 codos de alto. 50 codos de ancho. 50 es el número de Pentecostés, la plenitud del Espíritu. Y 300 codos de largo, el poder sobrenatural de Dios. Es la gente madura, llena del Espíritu y en el poder sobrenatural de Dios, la que salva a la iglesia en tiempos de crisis. Mientras la gente anda de parranda en parranda, de chévere en chévere, de fiesta en fiesta, de concierto en concierto y hasta de congreso en congreso, hay 2 o 3 personas que andan armando un arca. Y todo el mundo la está mirando con la misma sonrisa burlona con que lo miraban al viejo Noé. Cállate, estás en un error. ¿Cómo se te ocurre semejante doctrina? Eso es falso. ¿Quién es tu cobertura? ¿Quién te controla? Hijos, sigamos clavando clavos, porque los reinos del mundo van a caer. Y la gente que cree que no va a estar presente cuando caigan, va a tener que buscar algún tipo de protección. Y lo que ellos no saben es que dependen de los obedientes del reino. Es el plan de Dios. Dios trabaja así. Yo no lo inventé. Solo trato de estar trabajando con Él. Y vino el diluvio, dice Lucas, y los destruyó a todos. ¿A quiénes? A los impíos, obviamente. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, Luquita le agrega otro ejemplo antiguo, los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿A quién? ¿Quiénes comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban? ¿Quiénes? ¿Los justos o los impíos? Seguimos por la misma línea, los impíos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. ¿A quiénes destruyó? A los impíos. Salvo la estatua de sal, por desobediencia, Lot zafó. Bueno, fíjate el verso 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y el verso 31 dice, en aquel día, ¿de qué día estamos hablando? El día en que Cristo vuelva y se manifieste, lo termina de decir. El día que es igual al día de Noé, es lo mismo. Bueno, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlos. Y el que está en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, dice el verso 32. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. O sea que no es tiempo de estar protegiéndote de la crisis. Es tiempo de estar invirtiendo en el reino. Y no hablo de dinero. En los últimos días, el que procura salvar su vida humana, su vida social, su vida política, incluso su vida ministerialmente religiosa, la pierde. Pero el que la entrega al reino, para lo que el reino decida, no uno, la gana. Entonces la gente, por causa de la presión económica, acapara en lugar de dar, y lo pierde. El que entrega su vida, la gana. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Tu reputación? ¿Tu tiempo? ¿Tu dinero? ¿Tu identidad? ¿Tu mujer? ¿Tus hijos? ¿Tu visión? ¿Tu voluntad?
Bueno, el que busca proteger eso en este tiempo, ciertamente lo perderá. No es una profecía de hombre, hermano. Es Biblia pura, sin contaminación ideológica denominacional. No es tiempo de andar protegiendo pertenencias personales. Es tiempo de invertir tus pertenencias personales para la edificación del arca. Reitero, no hablo de dinero, aunque en algún caso lo incluya. Pero no hablo de dinero, sino me voy a la teología de la prosperidad, que es una sutil desviación, ya sabes quién la hizo si es sutil, y una doctrina cierta, pero al recibir una sutil desviación deja de ser cierta. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribe en el capítulo 4 y verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estamos hablando de los tiempos finales, Estamos hablando del mundo y la iglesia, y de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acá el tema es no ser ignorantes. Aquí Pablo está hablando y orando para que la gente no sea ignorante. Y en el capítulo 5, la misma carta de Tesalonicenses, la primera, en el verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué día? El día como el de Noé, el día como el de Lot. Sabéis perfectamente que el día del Señor, ese día, vendrá como ladrón en la noche. Ahora escucha, ahí no dice que Cristo vaya a venir de noche, por las dudas. Ahí dice que viene como vendría un ladrón en la noche. ¿Y cómo vendría un ladrón en la noche? Cuando vos ignorás que él viene. Entonces, lo que en esencia está diciendo no es que Cristo viene como ladrón, sino que viene como vendría un ladrón en la noche. Cuando vos menos te lo esperás. O sea que no tiene nada que ver con la noche, no está hablando de horas cronológicas, sino que está usando la forma en que opera un ladrón de noche para decirte cómo viene Cristo. Viene cuando nadie lo ve, cuando todo el mundo se cree que todavía no es. Entonces viene como, analogía, metáfora, comparación, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, es decir, la gente que no cree en tribulación, claro que mi interpretación de la tribulación no es la de 7 años donde la gente pierde la cabeza, sino que tribulación es algo progresivo, donde cada vez algo se pone peor. ¿Por qué no vas a esos lugares donde te matan por predicar el Evangelio y le hablas de una tribulación futura a ver qué te dicen? Acá vivimos con tanta comodidad que pensamos que la tribulación es un evento futuro. Predica esto en esos lugares donde la gente se muere todos los días de cualquier cosa y decirles que ahora no hay tribulación, que eso es algo que vendrá. ¿Vos crees que Dios ama a unos más que a otros? Entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué? Porque todos andaban pensando que había paz y que a ellos no les iba a pasar nada y que Cristo los iba a rescatar. Pero de repente no estaban preparados. Está escrito en tu Biblia igual que en la mía, donde yo lo estoy leyendo ahora. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Dice que será como los dolores de parto. Entonces, claro, te tengo que preguntar, mujer, ¿cómo son los dolores de parto? Mamá, ¿cómo son los dolores de parto? De pronto ella cree que se muere, y ya viene, y ya nace, y al ratito se le va la contracción, sonríe, y te dice, falsa alarma.
¿Y eso qué significa? Que por más que te prepares y hagas todos los cursos de parto sin dolor y parto sin temor que vos quieras, siempre te toma por sorpresa. Todo esto él se lo está hablando a un grupo de gente. Pero luego dice, verso 4, Tesalonicenses 5, mas vosotros, hermanos, recién ahora es que se dirige a la iglesia, todo lo demás no tenía nada que ver con vos, porque dice que ahora a vosotros, hermanos, y los identifica como un grupo aparte al que le acaba de hablar, y dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, tiniebla es ausencia de luz. No físicas, sino que tinieblas aquí es ignorancia, mientras que luz es sabiduría. Por eso dice que las naciones vendrán a su luz. Pero las naciones todavía no vienen, porque no hay ninguna luz. La luz es sabiduría, y sabiduría es relativa a resolver la problemática del día. Y las naciones van a correr a la iglesia, y cuando la iglesia tenga soluciones para los problemas de las naciones, no antes. ¿A qué vendrían? Antes. La luz entonces es sabiduría, y sabiduría es relativa a resolver la problemática del día. Y las naciones van a correr a la iglesia cuando la iglesia tenga soluciones para los problemas de las naciones. Vendrán a tu luz. Lo que sucede es que para el teólogo la Biblia es literal aquí y espiritual allá. La Biblia es práctica aquí y teórica allá. Eso para el teólogo. La Biblia no dice, la palabra no dice nunca que los teólogos heredarán el reino. Algunos teólogos sí, pero está hablando de otra cosa. Hay un problema. ¿Es espiritual o no sirve leerla? Así de simple. Lo que él acaba de decir de alguna manera es que en la tierra hay un grupo de personas que no anda confundida con los tiempos de Dios y que sí sabe más o menos cuándo viene. Más o menos. Por eso muchos, mientras una gran mayoría anda con rostro compungido y sufriente, muchos andan bailando de gozo, porque sí sabe quiénes son, en quiénes han creído y para dónde van. Si todo el mundo experimentara estas tres cosas, serían las personas más felices del mundo. Y termina diciendo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Sabes que habría mucho más? ¿Sabes que esto no termina aquí? No te puedo dar estudios tipo predicación griega, una introducción, 3 puntos, una conclusión y una moraleja. No es mi estilo. Esto te deja incompleto, te dice, sí, me dijo, pero yo no termino de entender. Bueno, vas a entender si seguís escuchando. Es muy amplio. La profundidad es cada vez mayor. Cuando vos nadás en la superficie no tenés conciencia de lo que hay abajo el agua. Si un día te zambullís, estás un rato hasta que te falta la respiración. Otro día agarrás una cañita, empezás a respirar por el piquito y estás un ratito más. Y después le vas agregando la máscara y los tanques de oxígeno. Finalmente, si te da la oportunidad, te podés quedar a vivir abajo del agua. Pues ya te acostumbraste a la presión. Bueno, eso es el Evangelio en un bruto ejemplo que te doy, para que entiendas que así como no es oro todo lo que reluce, así dice el refrán,
Un amigo mío decía, tampoco todo lo negro es petróleo. Él era negro. Claro. Iluminados por la unción. He compartido contigo la segunda y última parte. ¿Habrá despertado algo en vos esto? Bueno, eso en el asunto, título, Iluminados por la unción, y me escribís tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. La semana que viene quizá la historia continúe o sea diferente para concluir en lo mismo, porque venimos hablando de lo mismo desde situaciones y puntos diferentes. De alguna manera eso en la Biblia tiene un nombre, pero lo usó Jesús, se llamaba parábolas. De alguna manera estamos todos utilizando diferentes parábolas, simplemente para que tu entendimiento sea abierto y la luz del Espíritu Santo penetre en tu corazón. Dios te bendiga. Gracias.